Reseña de la fundación de Cumaná. El nombre de Cumaná, como denominación de la ciudad, comienza en el año de 1569, el 24 de noviembre, cuando Fernández de Serpa la convierte en la capital de una extensa provincia que se llamó Nueva Andalucía, y que su origen era tan grande que abarcaba toda la región suroriental de Venezuela, incluyendo todos los estados del oriente, con la excepción de Margarita, es decir, Sucre, Monagas, Anzoátegui, territorio federal del Tamacuro y toda la Guayana, lo que hoy son el estado Bolívar, hasta el territorio federal Amazonas. Antes de llamarse definitivamente Cumaná, fue bautizada con los nombres de Nueva Toledo por Gonzalo de Ocampo en 1521 y Nueva Córdoba por Jácome de Castellón en 1523. Antes de la fecha en que Fernández de Serpa la bautiza con el nombre de Cumaná a la ciudad, la denominación Cumaná correspondía a toda la zona costera y se le llamaba Costa Firme de Cumaná. En los mapas de la época se identifican en la costa firme oriental los llamados Costa Firme de Paria, Costa Firme de Cumaná, que se extendían hasta mucho más al oeste de la región de Santa Fe. Luego la costa de Maracapana, que comprendía desde Santa Fe aproximadamente hasta más allá del Morro de Unare. Todas eran llamadas Costa Firmes, pero no había un lugar específico que se llamara Cumaná. Relatan los cronistas que la llegada de los frailes franciscanos se realizó a finales del mes de noviembre de 1515 y fundaron un convento a un tiro de ballesta de la costa del mar, junto a la desembocadura del río Cumaná. Los frailes dominicos arribaron mucho más lejos y establecieron otro convento a 5 leguas más al occidente, denominándolo Santa Fe. El lugar era conocido con el nombre de Chiribichi. En el monasterio de Cumaná es donde se celebra la primera misa en tierra firme, como se hace constar en las memorias del primer Congreso de Historia Eclesiástica, y también fue plantada una huerta con plantas de Castilla y se le enseñó a los indios, además del Evangelio, a cultivar la tierra. Algunos relatos manifiestan que en tan solo 3 años se podía adentrar varias leguas y regresar al convento. Debido a lo adelantado del proceso de pacificación, este asiento misional, con su convento, huerta, misa y sus frutos, fue el origen de la ciudad de Cumaná. El mismo jamás llegó a desaparecer totalmente, a pesar de las destrucciones que alternadamente se sucedían por las luchas entre los indios que no deseaban ser esclavizados, quienes para mantener su independencia se enfrentaban a los actos bárbaros cometidos contra ellos por parte de los pacificadores, quienes a su vez, bajo la consigna de castigar a los indios, los asesinaban, destruyendo sus poblados, y luego procedían a esclavizar a los restantes. La llegada de los primeros frailes franciscanos a la ciudad de Cumaná queda puesta de manifiesto cuando el reverendo padre Nectario María lo confirma al escribir: por los datos que he podido reunir, consta que en noviembre de 1515 en el mismo barco llegaron a la costa de Cumaná los religiosos franciscanos y dominicos. Los primeros se establecieron cerca de la desembocadura del río de este nombre, y los segundos junto a una aldea indígena llamada Chiribichi. De allí el nombre de Santa Fe de Chiribichi, dado a este asiento misionero.
no todo fue éxito para las misiones que se establecieron en estas zonas. Y así tenemos que el 3 de octubre del año de 1520, los indios destruyen totalmente el convento de Santa Fe, matando a los frailes allí residenciados. Posteriormente, continúan con su carrera destructiva y hacen cuenta de la misión de Cumaná, donde mataron a un fraile y a los capitanes Ibáñez, Ojeda, Villafañe y Gregorio Ocaña, junto con 26 hombres de tropa que se encontraban en el lugar. Algunos frailes lograron escapar y huyeron hacia Cubagua, donde cuentan lo sucedido, acusando de haber propiciado la acción destructora de los indios al aventurero y residente de esa misma isla, Alonso de Ojeda, que según nada tiene que ver con el conquistador, mientras algunos manifiestan todo lo contrario. Este Ojeda desembarcó con varios hombres armados a unas cuantas leguas del convento de Cumaná y tomó preso por engaño al cacique de la tribu de los Tagares, junto con 31 de sus miembros, llevándoselos a Cubagua, de donde seguramente no regresarían. Esto propició el levantamiento en armas de las tribus vecinas, comandada por sus caciques Maragüey, Pasamonte, Gil González y Don Diego. Estos dos últimos, que ya eran cristianizados, como vemos, tenían nombres españoles. El padre de las Casas justifica la rebeldía de los indios y escribió: discúlpase la muerte de los indios de Chiribichí, dieron a ciertos religiosos por las violencias que habían cometido los españoles. Estos hechos nos permiten deducir dos cosas. Primero, que la misión de Cumaná era más importante que la de Santa Fe, pues tenía mayor número de frailes. Y segundo, que para el año de 1520 habitaban en Cumaná españoles provenientes de Cubagua, asentados en tierra firme, la cual por razones del clima, seguridad y alimentación le era más propicia que la vecina isla, donde se realizaba la explotación de los australes en búsqueda de las perlas. Esto quedó comprobado cuando vemos cómo Nueva Cádiz desaparece una vez que se agotó el recurso perlífero, quedando en el recuerdo. La noticia del levantamiento de los indios llegó hasta la vecina isla de Santo Domingo, y la audiencia envió a Gonzalo de Ocampos el día 21 de enero de 1521. Venía al mando de 5 carabelas y un bergantín, con 246 hombres de tropa, y la orden expresa de castigar severamente a quienes habían cometido el delito de defender su suelo, su hogar y sus vidas. La orden de pacificación decía textualmente: a vos, capitán Gonzalo de Ocampo, cometemos el castigo de los indios de la provincia de Cumaná, Santa Fe, los Tagares, Maracapana, a cuyos caciques, especialmente a los llamados Maragüey, Don Diego, Gil González e Pasamonte, e otros con sus indios, se habían dar doctrina e regalar para que se convirtiesen. E ellos, lejos de agradecerlo, habrá un año que andando contratando con ellos ciertos capitanes españoles, los mataron con 40 hombres, e habrá 4 meses mataron también a los frailes dominicos, el uno vestido para decir misa. Luego mataron al capitán Hernando Ibáñez con 5 españoles. Los de Maracapana mataron al capitán Ojeda e a sus compañeros alevosamente, e del mismo modo a los capitanes Villafañe e Gregorio de Ocaña con 46 hombres,
e quemaron el monasterio de franciscanos de Cumaná. Después hecha gran junta, con gran alboroto e tañir de cornetas, armados con sus arcos e flechas, defendieron el agua a los de Cubagua en el río Cumaná. E queriendo tomar en la isla de Margarita, fueron a defendérsela también. Con muchas canoas echaron ponzoña al agua, causas olas que obligaron al alcaide mayor e gente a desamparar a Cubagua, dejando sus casas e copia de bastimientos, rescate. Para remedio de este, iréis vos al capitán Gonzalo de Ocampos con esta flota directamente a Santa Fe. Procuraréis prender a Maragüey e a su hermano, y a cuantos caciques e indios de esa provincia pudiéremos, pues todos fueron concertados en matar a los dominicos, o enviarlos heis acá para que se haga justicia. Hacerles, si se resisten, cruda guerra, e captivarlos e pacificad la tierra. Lo mismo haréis en los Tagares, que fueron a favor de los de Santa Fe. En Maracapana, requerid que os entreguen a los caciques Gil González y don Diego, y cuanto fueron en las muertes de dichos capitanes. En Cariaco, Cumaná, en la isla de Margarita, aunque inducidos por otros, ayudaron también. Decid que los perdonamos, pero que entienda, se les tratará con rigor si reinciden. En Cumaná, especialmente, haced que les hable el padre Fray Juan Garceto, que con vos lleváis, pues sabe su lengua y que van en paz. Generalmente lo dejaréis todo pacífico, para que pueda volver la contratación como antes, y los religiosos puedan ir a doctrinar, baptizar, etc. Santo Domingo, a 20 de enero de 1521. Siguen las firmas del almirante virrey, del licenciado Villalobos, el licenciado Matienzo, Ayllón, licenciado Figueroa, Miguel Pasamontes, tesorero, Alonso Dávila, Martínez, Dampíes, Diego Caballero, quien fungía de secretario. Gonzalo de Ocampo cumplió a cabalidad con la orden y después de varios meses de saqueo, entre la desembocadura del río Cumaná hasta el Neverí, finalmente se llevó como esclavo 139 indios y 3 negros. Este es otro dato interesante relacionado con la fundación de Cumaná, ya que su población era cosmopolita, si pudiéramos así llamarla, puesto estaba constituida por indios, blancos y negros, es decir, aborígenes, europeos y africanos, y con toda seguridad por el mestizaje que aflora de la combinación de tales grupos étnicos. El capitán Gonzalo de Ocampo, a pesar de haber cumplido la tarea cabalmente, reconstruye el convento y la huerta, lo dota de 2 castilletes para defenderlo y lo bautiza con el nombre de Nueva Toledo. Todo esto se hace en el asiento original cercano a la desembocadura del río por 2 razones primordiales: una, el agua, y la otra, que en caso de alzamiento indígena, el cauce del río podría ser utilizado como una vía natural de escape con sus piraguas hasta la vecina isla de Cubagua. Muy probablemente el nombre de Nueva Toledo, dado por Ocampo, se deba a que Toledo era para aquella época la capital de España. Gonzalo de Ocampo reconstruye el poblado con la finalidad de darle a Cubagua un punto geográfico en tierra firme, y precisamente el lugar en la desembocadura del río les ofrecía el agua, los alimentos proporcionados por las plantas y animales, la madera para hacer embarcaciones, los indios para utilizarlos en la actividad principal de Cubagua, como lo era la explotación de los ostrales
y la extracción de las perlas, y sus mujeres para resolver sus necesidades biológicas y para emplearlas en las labores domésticas. Esto queda claramente demostrado cuando en más de una oportunidad se ha dicho que Cumaná era la despensa de Cubagua. De allí la razón para que se origine este asentamiento poblacional, el cual ya tiene su nombre,